material a la mano. Vamos a estarlo subiendo también en la plataforma para que lo tengan como material de consulta. Ustedes y los compañeros y compañeras que de repente no pudieron estar con nosotros en esta sesión. Voy a compartirles la pantalla. Profe, nada más me confirma que estamos compartiendo pantalla, por favor. Correcto. Sí, aquí se ve. Excelente, excelente, muy bien. Vean, la tutoría número 1, tuvimos la oportunidad de ver elementos muy básicos de la contabilidad y elementos conceptuales de la contabilidad. Recuerden ahí tener los micrófonos en silencio en la medida de lo posible, por favor. Si tienen alguna duda, pueden levantar la manita o si ven que no les he atendido la duda o la consulta, pueden habilitar el micrófono. Pero mientras tanto, tratemos de mantener, por un tema de orden, el micrófono apagado. ¿Cuál es la intención para la tutoría número 2? Vamos a tener la oportunidad de conocer qué es el ciclo contable y algunos elementos que son primordiales, que son básicos y que se convierten en conceptos que nos van a ayudar a construir luego estados financieros. Sí, vamos a llegar hasta el balance de comprobación hoy. Vamos a ver cómo es que trabaja el tema del balance de comprobación, pero antes de eso vamos a definir qué es activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto y cuál es el comportamiento normal que esperaríamos de las cuentas. Lo vamos a hacer mediante algunos ejercicios, algunos ejemplos que hemos tomado directamente del texto, el ciclo contable que utilizamos para el desarrollo de este curso. Importantísimo. ¿Qué es lo primero que deberíamos de identificar? Bueno, ¿cuál es la composición de un ciclo contable? Y esta es la explicación de la composición de un ciclo contable de manera muy general. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Pueden haber algunas circunstancias propias del giro del negocio que convierta el ciclo contable en un poquito más complejo. Sí, no es lo mismo una contabilidad de una empresa comercial que de una empresa que se dedica a producir y dentro de las que producen hay algunas particularidades también. Pero bueno, para nuestros efectos vamos a ver entonces cuál sería el comportamiento del ciclo contable en términos generales. Lo primero, damas y caballeros, es que tenemos que identificar em, por medio de un análisis qué tipo de transacción se está realizando. Por medio de un análisis no estamos hablando de algo muy complejo, sino que antes siquiera de pensar en un registro contable, nosotros deberíamos de pensar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, de repente puede ser que nuestro negocio esté vendiendo y ahí hay una posición muy clara contablemente hablando. La venta de un bien o de un servicio repercute de manera directa en los registros contables. Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo de contado, hay un efecto directo en la contabilidad, pero si estoy vendiendo a crédito, hay otro tipo de efecto que repercute directamente en la contabilidad. Ese análisis es importantísimo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento, en este momento en nuestro negocio? ¿Existe una devolución? ¿Qué tipo de devolución? ¿Hay una merma? ¿Qué tipo de merma? ¿Qué origina la merma? Esos son elementos que nosotros debemos de tener muy, muy claro antes de siquiera pensar en hacer un registro a nivel de contabilidad. Otro elemento que está basado en el esquema resumen de la página 47 es que debemos tener también claridad sobre cuáles son las cuentas contables que están participando en el evento que hemos identificado. Se trata de un activo, un pasivo, un patrimonio o parte del patrimonio. Se trata de un tipo de ingreso o de gasto. Pero no solamente deberíamos de quedarnos ahí. Ya casi vamos a ver un ejemplo que viene también en el libro sobre un catálogo de cuentas. Miren, dentro de los activos existen varios tipos de cuentas. Entonces, por ejemplo, los activos corrientes tiene dentro de esa clasificación varios tipos de cuentas. El banco, las transferencias, el inventario, podrían ser algunas de ellas que se encuentran clasificadas también como un activo. Entonces,
volviendo al ejemplo anterior, si yo estoy vendiendo, debería de identificar qué vendo y qué clasificación contable tiene ese elemento que estoy vendiendo. El siguiente paso, entonces, al tener la claridad de cuál es la transacción que origina el movimiento, de cuáles cuentas contables están participando en esa transacción, puedo elaborar entonces el registro a nivel de contabilidad. Cuando hablamos de registro, estamos básicamente refiriéndonos a registrar en asientos de diario. No se preocupen, dentro de unos minutos vamos a aprender qué es un asiento de diario. Y luego de generar los asientos de diario, que a nivel teórico consisten ni más ni menos que en el registro de los movimientos diarios que tiene un negocio, pues entonces pasaríamos a la etapa número 4, que se llama mayorización. Mayorización no es ni más ni menos que tomar todos los asientos de diario y resumirlos, ver cuáles cuentas contables han sido afectadas durante un periodo específico y a partir de ahí observar si hay una afectación en un lado y en otro lado de la cuenta. Ya ahorita nos vamos a dar a entender un poquito más con este concepto. Bueno, cuando nosotros tenemos el tema de estos pasos ya bien claros, tenemos entonces la posibilidad de ir generando algunos registros a partir de la clasificación. Por ejemplo, identificamos ingresos y gastos. Eso pertenece de manera clara a un estado financiero llamado estado de resultados. ¿Y qué es lo que dice la teoría? Que yo voy a comparar mis ingresos con mis gastos mediante una operación matemática muy sencilla, que es una resta, y si tengo un resultado positivo, entonces a ese resultado le voy a llamar utilidad. Y todos los ingresos y todos los gastos se presentan en el estado financiero llamado estado de resultados. Si la comparación matemática del ingreso menos el gasto es negativa, o sea, tengo más gastos que ingresos, le vamos a llamar entonces pérdida. Ahora bien, los otros elementos como activo, pasivo y patrimonio también forman parte de otro estado financiero que se llama estado de situación o balance general. Lo pueden encontrar en algunos textos de las dos formas, con los dos títulos. Y este estado financiero lo que hace es poner a prueba la ecuación básica de la contabilidad que lo vimos en la tutoría, la cual vimos en la tutoría anterior. ¿Qué dice la ecuación básica de la contabilidad? Bueno, lo que establece es que el activo, o sea, el monto que yo tengo a nivel de activos, tiene que ser exactamente igual que el monto que he registrado en pasivos o deuda más el monto que he registrado en patrimonio. Analizando un poquito esta fórmula, no es ni más ni menos que comprender que los activos que tiene un negocio han sido, por decirlo de alguna manera, financiados de dos posibles formas que pueden ser combinadas o puede ser una única forma. Puede ser una deuda que adquirí con un tercero, puede ser que yo haya colocado como dueño del negocio el dinero completo para adquirir el activo, o puede ser que hubiese tomado las dos opciones, un poco de deuda con tercero y otro poco lo coloco yo como dueño del negocio. Pregunto, ¿esto está claro hasta este momento? Pueden ahí levantar la manita, nada más para confirmar que estamos claros con el tema del ciclo. Perfecto, perfecto, excelente. Ahora, damas y caballeros, es importante también comprender que tenemos que conocer los conceptos contables y sobre todo, a partir de ahora, comprender qué es una cuenta contable y cómo se puede dividir o desglosar en un catálogo de cuentas. Y es lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva.
Esta diapositiva, o más bien esta imagen, está tomada de la página 18 de nuestro libro de texto, y lo que vamos a resaltar en esta imagen es lo siguiente. Noten por favor que el activo tiene un código, inicia con 1. Eso significa que a nivel de registro, cualquier cuenta que inicie con 1 está clasificada como una cuenta de activo. Ahora bien, hay otra característica. Note que inmediatamente después hay otra cuenta que es el activo corriente, que inicia con 1.1. Se inicia con el 1 de activo, luego un punto, y el siguiente número, que es el 1, identifica que cualquier número o cualquier cuenta contable que inicie con 1.1 corresponde a una cuenta de activo, pero también que es un activo corriente. Si recuerdan la semana que tuvimos la primera tutoría, hablamos sobre que existen activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes están asociados a la capacidad que tienen de convertirse en dinero. Si un activo tiene capacidad de convertirse en dinero en un año o en menos tiempo, lo vamos a clasificar entonces como un activo corriente. Si por el contrario, ese activo tiene capacidad de convertirse en dinero a un plazo superior de un año, le vamos a llamar activo no corriente. Como pueden observar, la imagen representa en este momento solamente activos corrientes. Sigamos analizando entonces el catálogo de cuenta. Tenemos entonces la posibilidad de analizar el 1.1.1 significa que es un activo por el primer 1, un activo corriente por el segundo 1 y un activo que pertenece al efectivo o valores equivalentes. Eso significa el 1.1.1. Y nada más me voy a referir entonces, voy a irme a este que sería el 1.1.1.2.2, donde para poder comprender diríamos que es un activo corriente que comprende efectivo o equivalentes, que pertenece a un banco y que este 2 le da la categoría específica del banco APC. ¿Por qué es importante que nosotros comprendamos esto? La realidad del caso es que la mayoría de los sistemas contables que hay en el mercado ya esto lo hacen de manera transparente, pero alguien tiene que definir y codificar las cuentas. Por ejemplo, si tengo relación con un banco nuevo, entonces, si fuera este el ejemplo, le podríamos dar la codificación de 1.1.1.2.3. ¿Por qué? Porque es un banco nuevo, es el banco siguiente. Claro, por supuesto, a nosotros es muy probable que no vayamos a ver este nivel de detalle, pero sí es importantísimo para nosotros comprender entonces que hay activos corrientes y que cualquiera de estas cuentas que están por debajo del activo corriente es un activo. Eso sí es muy importante. Lo mismo ocurre con el pasivo, que se identifica con el número 2, el patrimonio, que se identifica con el número 3, el número 4 para el ingreso y el número 5 para los gastos. Eso es primordial. Damas y caballeros, comprendamos que existen, por decirlo así, subcuentas que pertenecen a cuentas contables de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. ¿Eso nos queda claro? ¿Se comprende? Pueden levantar la manita. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a ver un ejemplo, si les parece, aplicable a la vida real. No lo vamos a ver todo, porque vamos a irlo viendo de manera gradual, pero sí vamos a poder comparar lo que estamos diciendo hasta este momento. Vean. Imaginemos este escenario: el 10 de octubre del año 2000 algo, se compra un aire acondicionado para la recepción del hotel por un monto de 1.000.000. El pago se realiza de contado mediante transferencia bancaria. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de identificar a nivel de asiento contable? Y aquí vamos a ir incursionando en este concepto. Más adelante lo vamos a ver de manera más detallada. Primero, bueno, que hay una fecha origen del movimiento.
Segundo, que tiene que cumplir con un principio de partida doble, o sea, todo lo que yo registre en una cuenta, debo registrarlo en otra cuenta. Significa entonces que como mínimo participan dos cuentas contables. Identifico de manera primaria una cuenta que se llama, o más bien un activo que se llama aire acondicionado, que para todos los fines puedo, puedo clasificar como un mobiliario y equipo. Podría ser mobiliario y equipo, aire acondicionado. También observo que existe un pago de contado y que se realiza mediante una transferencia bancaria por un banco específico. Entonces, miren, si ustedes recuerdan, en el catálogo de cuentas teníamos la cuenta 1.1.1.2.2. Eso significa que a nivel de catálogo va a identificar que corresponde a la cuenta de banco ABC. Entonces, observemos. Adelante, profe, por favor. Sí, nada más una pequeña observación a la hora de que los estudiantes tienen que seleccionar las cuentas. Algo muy importante que tienen que saber ellos es que las cuentas no se llaman pagos de, abonos de, cancelación de. Esa información es lo que va en el detalle. Las cuentas tienen nombres muy definidos. Si yo estoy comprando un vehículo, la cuenta se va a llamar vehículos. Si estoy Excelente. comprando un mobiliario de equipo, la cuenta se va a llamar mobiliario y equipo. No se van a llamar pagos de mobiliario de equipos ni pagos de nada. Esa información es la que va en los detalles. ¿De acuerdo? Profe, muchísimas gracias porque es cierto, ese es un detalle que de repente se nos va y vemos que aquí compramos aire acondicionado y colocamos en el asiento o en la elección de la cuenta aire acondicionado, cuando lo correcto sería mobiliario y equipo, ¿verdad? Compramos no sé, un bajo y le decimos compra de bajo. No, eso no es lo correcto a nivel contable. Lo correcto es mobiliario y equipo de transporte, por ejemplo, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa aclaración. ¿Se comprende, damas y caballeros? O sea, en otras palabras, lo que usted lea en el enunciado no es precisamente la cuenta contable. Por eso es que, si recordamos en la primera diapositiva, debemos realizar un análisis, que ese análisis tiene que estar estrictamente relacionado con la elección de las cuentas que vamos a utilizar para elaborar asientos de diario. ¿Se comprende? Ustedes me dicen, ¿todo en orden? Muy bien. Entonces recuerden, por ejemplo, en este caso, sí es muy sencillo de identificar que el catálogo tiene un código. Ese código representa el banco ABC. Vamos a devolvernos un segundito para que lo veamos. El banco ABC tiene el código 1.1.1.2.2. Ahora bien, ¿qué es importante que también entonces nosotros identifiquemos? El principio de dualidad económica o el principio de partida doble. Técnicamente parece algo complicado, pero la realidad es que en la práctica es un concepto muy sencillo. Noten, por favor, el aire acondicionado se ha comprado por un monto de 1.000.000 de colones. Quiere decir entonces, necesariamente, que yo debo registrar el valor del aire acondicionado por 1.000.000 de colones. En otras palabras, yo tengo que colocar en mobiliario y equipo 1.000.000 de colones. ¿Y cuánto estaría pagando por medio de la transferencia bancaria realizada por el banco o mediante el banco ABC? Bueno, el valor del activo. Este es otro análisis que nosotros debemos de realizar y cumplir siempre, damas y caballeros, con el principio de partida doble. ¿Sí? Si registro 1.000.000 de colones al debe, ya vamos a ver qué significa el debe, debo necesariamente de registrar 1.000.000 de colones al haber. ¿Se comprende esto?
excelente, excelente. Profe, vea, yo sinceramente lo que no comprendo es qué es el debe y qué es el haber. Bueno, el debe y el haber lo que significan en la práctica es la forma en la que contablemente nosotros podemos clasificar lo que está ocurriendo en un asiento contable. Para poder comprenderlo mejor, tenemos que aprendernos, eso sí, aprendernos, por favor, no de memoria, sino más bien con el análisis y la práctica, este cuadro que les voy a mostrar. El debe y el haber marcan la pauta sobre el aumento y la disminución en la cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Y aquí voy a ser muy puntual en lo siguiente. Una cuenta de activo no siempre se va a registrar al débito, no siempre se va a registrar al débito. Una cuenta de pasivo no siempre se va a registrar al crédito. Todas las cuentas tienen la capacidad de ser registradas tanto al débito como al crédito. Ay, profe, ahora sí me metió en un embrollo. Entonces, ¿cómo logro yo identificar cuando una cuenta de activo va al debe o va al haber? Vean, es una regla. La verdad es que es una regla y lo vamos a ver de manera gráfica. También vamos a tratar de compararlo con un ejemplo sencillo. Los activos, siempre todos los activos van a aumentar al debe. Todos los activos van a aumentar al debe. Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar una computadora para el negocio, antes no tenía computadora, esa computadora tiene un valor, suponga de $1000, ahora tiene la computadora, entonces la manera de analizar ese movimiento es, antes no tenía computadora, quiere decir entonces que mi cuenta de activo, ahora que la tengo, está aumentando. Por lo tanto, la primera cuenta que debo de analizar es mobiliario, equipo de cómputo. Voy a registrar el monto de $1000 al debe. ¿Se comprende esta idea? Antes no tenía compu, ahora sí tengo compu, está aumentando mi activo, registro el monto de la compu al debe. Excelente, muy bien. Ahora, el activo siempre, siempre todo activo va a disminuir, si aumenta el debe, disminuye al haber. Entonces imagina el siguiente escenario. Si yo tengo, o más bien, si realizo una compra de computadora de $1000, ya definimos que mi cuenta mobiliario equipo de cómputo va al debe por 1000 y lo pago de contado. Note que se trata también de una cuenta de activo llamada efectivo. ¿Qué está ocurriendo con el efectivo? Antes tenía $1000 en la bolsa, ahora que estoy pagando la compu, ¿qué ocurre en mi bolsa? ¿Aumenta el dinero o disminuye el dinero? Evidentemente disminuye el dinero. Quiere decir entonces que este es un escenario en el que la misma cuenta de activo no está aumentando, sino que está disminuyendo. Por lo tanto, el efectivo por $1000 yo lo registro al haber. ¿Se comprende esto? La misma cuenta activo está aumentando el debe, computadora. La misma cuenta activo está disminuyendo al haber, efectivo. Excelente. Muy bien. ¿Tienen dudas? Recuerden que pueden levantar la manita o pueden habilitar el micrófono. La regla continúa. Fíjense ustedes que pasivo, patrimonio e ingreso tienen el mismo comportamiento. Es el comportamiento inverso al activo. Quiere decir entonces que el pasivo disminuye el debe y el pasivo aumenta el haber. O sea, en otras palabras, si yo voy a comprar algo a crédito,
ese registro de la compra a crédito, lo que fuera que usted comprara, se convierte en una cuenta por pagar si tiene que honrarla a un año o menos. Todo lo que termine con la palabra por pagar es un pasivo. Si usted antes no tenía deuda, pero ahora tiene una deuda, ¿qué está ocurriendo con su deuda? ¿Está aumentando o disminuyendo? Por si antes no tenía deuda y ahora tengo deuda, lo que está ocurriendo con la deuda es que aumenta. Por lo tanto, de manera automática, recuerde que el pasivo aumenta al haber. Yo registro esa cuenta por pagar y el monto de esa cuenta por pagar al haber. Ahora vea el siguiente escenario. Imagínese que usted de esa deuda paga la mitad. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, antes tenía una deuda, pero ahora está disminuyendo a la mitad la deuda. El monto del pago de la mitad, usted no lo va a registrar al haber, sino lo va a registrar al debe. ¿Por qué? Porque la cuenta de pasivo disminuye, perdón, al debe. ¿Se comprende esto? ¿Se comprende? Excelente. Este mismo tipo de análisis, damas y caballeros, deberíamos de estarlo realizando entonces también para el patrimonio y para el ingreso, porque tienen el mismo comportamiento pasivo, patrimonio e ingreso, disminuyen al debe y aumentan al haber. Y bueno, no tiene mayor ciencia, el gasto tiene el mismo comportamiento que el del activo. Aumenta al debe y disminuye al haber. ¿Se comprende esto? Este cuadro es importantísimo que lo tengamos claro porque es la base fundamental, es la base más sólida para poder llevar nuestro conocimiento hacia los asientos de diario. ¿Se comprende el cuadro? ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? Buenas noches, profesor. Hola, Kaylee, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Tengo una duda ahí con el ejemplo que estaba dando sobre el pasivo, Sí. en lo que es la deuda cuando pago una cierta parte o la mitad. Ujú, Fue así ujú. que lo di. No sé si lo podría repetir porque quedé ahí como un poquillo perdida. Si te parece más bien, entonces lo voy a tratar de explicar de otra forma o con otro ejemplo. ¿Te parece, Kelly? Claro, claro. Perfecto. Ahora vamos a hablar de un pasivo de largo plazo. Imagínate que tú compras un edificio para montar un restaurante. Ese edificio lo tienes que pagar a 30 años y tiene un valor de 10 millones de colones. Pero cada mes estás pagando 1 millón, suponiendo, ¿verdad? Esto es nada más una suposición. Te pregunto, en el mes uno, ¿qué ocurre con la deuda que era de 30 millones y pagas 1 millón? ¿Aumenta la deuda o disminuye la deuda? Te pregunto, Kelly. Disminuye. ¿Verdad que sí? Disminuye la deuda. Entonces, aquel documento por pagar, porque sigue siendo un pasivo, pero a más largo plazo, ¿dónde lo registrarías? ¿Al debe o al haber? Según lo que estamos viendo ahí en el cuadro, ¿dónde disminuye la cuenta de pasivo? Disminuye al haber. Al debe, al debe. Mira aquí donde está el cuadrito, parte Me enreda derecha. todavía. Sí, sí, sí. Y te digo, no te preocupes porque esto realmente es parte no solamente de habituarse, sino de irlo relacionando con la vida real. Continuando con este ejemplo, Kelly, quiere decir que el 1 millón de colones que tú estás pagando lo vas a registrar documento por pagar, no al haber. ¿Por qué? Porque si registras 1 millón de colones documento por pagar al haber, lo que estás diciendo a nivel de asiento es que estás aumentando la deuda por 1 millón de colones. Caso contrario, si más bien estás pagando o amortiguando esa deuda, lo que estás buscando es que el pasivo disminuya. ¿Y por dónde disminuye el pasivo? Por el debe. Entonces, deberías de colocar documento por pagar, 1 millón de colones al debe.
¿Te parece? Es muy, pro- Sí, ahora es muy, es muy probable que me digas, sí, pero entonces, ¿cuál es la otra cuenta? ¿Cuál sería la otra cuenta para que se cumpla el principio de partida doble? En eso todavía no nos vamos a ocupar mucho. Es nada más comprender que si yo quiero que el pasivo, la deuda disminuya, siempre tengo que registrarla al debe, porque eso es lo que establece la regla. ¿Estás bien? listo, profesor, gracias. Con muchísimo gusto. También hay un concepto asociado a este cuadro que es importante que nosotros manejemos y es el saldo normal o el saldo habitual de las cuentas contables. ¿Qué es el saldo normal o habitual de las cuentas contables? Cuando ustedes escuchen o vean esa pregunta en alguna prueba o en algún texto o lo que fuera, piensen en lo siguiente. El activo tiene un saldo normal o un saldo habitual deudor. O en otras palabras, el activo tiene saldo normal al debe. Pasivo, patrimonio e ingreso tienen saldo normal acreedor. O en otras palabras, de otra manera, dicho de otra manera, el pasivo, el patrimonio y el ingreso tienen saldo al haber. Y el gasto tiene, igual que el activo, saldo deudor. Entonces yo aquí ya puedo hacer una asociación. ¿Qué es el saldo normal o el saldo habitual de las cuentas? El saldo en el que yo esperaría que se comporten las cuentas. ¿Dónde esperaría que se comporte el activo? Yo esperaría que mis activos aumenten. Por lo tanto, por eso es que el saldo normal del activo tiene saldo deudor. Igual que las demás cuentas, ¿dónde aumentan? Bueno, pasivo, patrimonio e ingreso aumentan al haber. Por eso es que tienen un saldo en el que yo esperaría verlas comportarse al haber. Y el gasto, igual que el activo, yo esperaría que tenga un comportamiento en la parte izquierda de la cuenta. Y es importante entonces también tomarnos un segundo para comprender que cada vez que hablemos de débito o del debe, estamos hablando de la parte izquierda de una cuenta y cada vez que vemos el crédito o el haber, hablamos de la parte derecha de una cuenta. ¿Se comprende esto? ¿Tenemos alguna duda? Por favor, recuerden que este es un espacio para que ustedes hagan consultas, para aprovechar. Excelente. Muy bien, entonces analicemos el asiento que habíamos hecho anteriormente ya tomando en cuenta esto que estábamos explicando y comprendiendo en este momento. Recuerdan, el 10 de octubre del año 2000 algo, se compra aire acondicionado. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el aire acondicionado? Antes no teníamos aire acondicionado, ahora tenemos aire acondicionado. Por lo tanto, podríamos decir de manera clara que el aire acondicionado, clasificado como un activo, está aumentando, aumentando, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir del aire acondicionado. Ahora, también dice, bueno, que el aire acondicionado tiene un valor de 1.000.000 y que se paga de contado. ¿Qué está ocurriendo en mi cuenta bancaria? Que también es un activo. La cuenta bancaria está disminuyendo. La cuenta bancaria no aumenta, sino que está disminuyendo. Muy bien. ¿Recuerdan el asiento cómo estaba? Fecha, código del catálogo de cuentas, cuenta identificada. Y noten lo que está ocurriendo. Al debe, porque está aumentando la cuenta, registro el 1.000.000 de colones de un activo. Y al haber, porque está disminuyendo, al haber, porque está disminuyendo la cuenta, registro otro activo que se llama banco. ¿Se comprende esto? ¿Estamos claros? Muy bien. Qué dicha que está quedando bien claro. Veamos otro ejemplo que se encuentra en el libro de texto, específicamente en la página 19. Es el ejemplo 1.5, enunciado 2. Solamente realizamos la extracción del enunciado número 2. Hay varios asientos ahí y ahorita los vamos a ver.
Dice así, el 5 de marzo del 2000 algo se compró el mobiliario necesario para ofrecer servicios de belleza con un valor de 1 millón. Ojo, por favor, prestemos atención en que aquí hay otros elementos que debemos tomar en cuenta. Dice más el 13% del IVA. Quiere decir entonces que este 1 millón de colones no es el único monto que yo debo registrar en el asiento contable, sino que este 1 millón de colones debo calcularle el 13%. En otras palabras, el registro completo debería de estar determinado por 1.130.000. Millón que corresponden al valor del mobiliario y los 130.000 que corresponden al impuesto al valor agregado. Se pagó de contado la mitad. Aquí también tenemos otro elemento importante que analizar. Entonces, de este 1 millón de colones se paga la mitad. Siempre tenemos que registrar los 130.000. Ahorita lo vamos a ver en el asiento. ¿Por qué? Porque eso no nos lo podríamos quitar. Em, para el resto, se firmó un documento a crédito de 3 meses. Entonces, aspectos importantes, damas y caballeros. Número 1, tenemos un activo llamado mobiliario. Tenemos una obligación que se llama IVA. Y también tenemos un pago de contado llamado activo y una deuda llamada documento a crédito de 3 meses. Por lo tanto, ese documento a crédito de 3 meses yo podría decir que se paga antes de un año y se convertiría en una cuenta por pagar. Veamos el asiento entonces, cómo es que está constituido. Cuentas, ya indicamos las que habíamos identificado, ¿verdad? Mobiliario, IVA, cuenta por pagar y el efectivo. ¿Se comprende esto? Antes de pasar al siguiente, ¿estamos bien? ¿Ninguna duda, damas y caballeros? Todo está tan claro como el río Virilla después de un aguacero. Perfecto, muy bien, eso me alegra. ¿Cuál es el monto o el valor del mobiliario? 1 millón. ¿Cuál es el monto o el valor del IVA? 1 millón por el 13%, 130.000. ¿Recuerdan cuánto había pagado yo de contado? La mitad. Quiere decir entonces que todavía debo la mitad. La cuenta por pagar sería la mitad de este 1 millón. Y en efectivo yo estoy pagando entonces la mitad del mobiliario más el impuesto de venta. Así es como quedaría el asiento. ¿Se comprende esto, damas y caballeros? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Los noto, profe, los noto muy calladitos hoy. Sí, seguro están con miedillo. Sí, 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 O están pero prestando demasiada atención. esperemos que sea la segunda más que la primera, ¿verdad? Porque no, Claro, pierdan el miedo, por favor. Hagan las consultas y las preguntas que tengan que hacer. Esto es importantísimo. Al final de la tutoría, nada más recuérdenme hacerles un anuncio respecto a un videíto que hemos elaborado. Muy bien, si se me olvida a mí, profe, recuérdeme usted sobre el video, por favor. perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, vean, en la página, de las páginas 20 a la 22, no solamente tenemos un asiento, sino que tenemos todos los asientos que vamos a ver en este momento en pantalla, desde el 1 hasta el 8. Vamos a tomar entonces algunas referencias que son importantes a nivel de asiento. Tenemos que identificar el número de asiento cuando estamos haciéndolo nosotros en nuestra práctica, o sea, definir cuál es el asiento que corresponde al número 1, al número 2, al número 3, dependiendo del enunciado que nos estén dando en el ejercicio. También debemos definir la fecha en la que se está realizando el registro, las cuentas que están participando y los montos que participan en ese asiento contable. Es muy importante, damas y caballeros, que coloquemos un resumen de lo que queremos que se interprete como el registro contable. O sea, en otras palabras,
Por supuesto que nosotros que tenemos un poco más de expertise podríamos leer cualquiera de estos asientos contables de manera muy sencilla. Por ejemplo, en el asiento número 8 estamos observando que hay un gasto, o sea, se compraron suministros y están alimentando la cuenta de suministros o de inventario. El número 6, podríamos identificar que hay un ingreso, o más bien una entrada de dinero, para no llamarle ingreso y no generar distorsiones en los conceptos. Estamos obteniendo un aumento del efectivo. Estamos también provisionando un impuesto por pagar que después debemos trasladarle al fisco o a tributación, y estamos prestando un servicio. A esto le llamamos ingreso. Estos asientos ya están resueltos, damas y caballeros, en sus libros. Pero más allá de eso, de la resolución, lo que queremos es comprender lo siguiente. Una vez que yo logro dominar el tema de los asientos, ¿recuerdan cómo es que inicia el proceso? Primero analizo, luego defino las cuentas y a partir de ahí, una vez que yo analice el movimiento y defino las cuentas, elaboro los asientos contables. Cuando yo tengo este proceso de elaboración de los asientos contables bien claro, necesariamente tengo que trasladarme al siguiente proceso. Antes de trasladarnos, me gustaría hacerles la consulta. ¿Tienen alguna duda respecto a alguno de los asientos que ustedes están viendo ahorita en pantalla? Voy a darles unos segundos para que los puedan ver. Si alguno o alguna tiene dudas sobre esos asientos, este es el momento en el que vamos a abrir el micrófono para que puedan hacer sus consultas. Por favor, revise lo que vimos anteriormente. ¿Por qué esa cuenta contable se está registrando al debe? ¿Por qué esa otra cuenta contable se registra al haber? Ah, bueno, es que hay un aumento en una cuenta y por eso se está registrando al debe. Ah, bueno, mira, hay un aumento en la deuda, por eso se registra al haber. Uy, mira, qué interesante. Esta cuenta está disminuyendo. ¿Por qué? Porque aumenta el debe, pero disminuye el haber. Por ejemplo, en el asiento número 5, observamos que una cuenta de activo llamada efectivo no se registra el debe, sino que se está registrando al haber. En otras palabras, con el conocimiento que estamos adquiriendo hoy, podemos decir claramente que esa cuenta de efectivo no está aumentando, sino que más bien está disminuyendo. Mientras que la contrapartida, que se llama gasto, tiene un comportamiento llamado como saldo normal o tiene un movimiento que a nuestros ojos sería normal, de aumento. ¿Por qué decimos eso? Porque recordamos que la teoría establece activos y gastos aumentan al debe. Esos gastos por servicios públicos están aumentando al debe. ¿Se comprende esto? ¿Estamos bien? Perfecto. Profe, no sé si tiene em, algún comentario, algo que se me vaya, que de repente quieras compartir con las personas que nos están acompañando. Sí, digamos, algo muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos la contabilidad, tener el cuidado, ¿verdad? Que mínimo, se deben de utilizar dos cuentas. En ningún asiento de diario va con una cuenta, no, va con dos cuentas. Puede haber tres, como vemos unas transacciones ahí, cuatro, no sé, pero mínimo tiene que tener dos cuentas y los montos al debe y al haber tienen que ser
exactamente iguales aplicando lo que es la partida doble. No puede el debe tener un monto diferente al del haber. Tener ese cuidadito, ¿verdad? A la hora de hacer la colocación de los montos. Como por ejemplo el caso de la 107, ¿verdad? Que tiene 3 cuentas, 2 están en el debe, una en el haber, pero si se suman, las dos tienen el mismo monto. No se escucha, Michael. Perdón, yo expliqué. Sí, muchísimas gracias, profe, muy válido y muy oportuno. Mínimo 2 cuentas que cumplan con el principio de partida doble, pero pueden haber más cuentas, pueden haber 5, 8, pueden haber 10. Eso sí, lo que yo registro al debe tiene que ser exactamente el mismo monto que el que estoy registrando al haber. Helen tiene la manita levantada. ¿Tienes alguna duda? ¿Te equivocaste? Te escucho. No me quedó claro lo del IVA por pagar en la cuenta, en la 6. En la número 6. Sí, Ajá, digamos eso. Ingresos. sí. Eh, Veámoslo, Helen, desde la perspectiva real. Imagínate que tú eres, supongamos que eres dueña de un hostel, ¿sí? Y entonces yo voy a reservar una habitación y la voy a pagar. Te pregunto, ¿tú asumes el IVA o tú me cobras el IVA? ¿Cuál sería el comportamiento normal? Helen, no te escucho. No, no te escucho. Si puedes utilizar el chat, entonces, para cerrar la idea. Helen, Escucha, ahora sí, perfecto. que si no es el cliente el que paga el impuesto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O Sí. sea, Michael debería de pagar el impuesto, pero Helen, ¿qué tiene que hacer a nivel de contabilidad? ¿Agarrar ese impuesto y gastarlo? ¿O más bien tomar ese impuesto y guardarlo porque en algún momento debería de estárselo pagando a tributación directa? No lo puede gastar. Es como declararlo, ¿no? Más adelante tendrá que declararlo, Helen, Ok. pero en esta etapa de la contabilidad, lo que tienes que mostrar es que tú estás reteniendo el IVA. Tú eres un ente retenedor del IVA, perdón. ¿Qué significa eso? Que el IVA no te pertenece, no le pertenece a tu negocio. Entonces, si tú observas, dice IVA por pagar. ¿Por qué IVA por pagar? ¿Por qué se convierte en una deuda? Porque en algún momento tú tienes que declarar el IVA y definir cuánto de ese monto tienes que trasladarle a tributación directa. ¿Se comprende? Ah, ok, ahora sí comprendo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Notemos entonces, ¿verdad? Que ahí está aumentando el IVA, yo estoy reteniendo, ahora tengo un monto adicional producto de un servicio o de un bien que estoy vendiendo y entonces me obligo yo como dueño del negocio de retener el IVA y por eso es que aumenta mi deuda en este caso, sería con la oficina de tributación. ¿Se comprende esto? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre una vez que yo tengo claro este tema de los asientos contables? Nada más resumamos. Todos los asientos contables inician con un análisis de lo que está ocurriendo, seguido de una definición de cuentas contables que voy a utilizar para registrar el asiento. No se coloca compra de vehículo, no se coloca lavadora, no se coloca mueble para el bar de la piscina
Eso no se coloca, sino que se colocan las cuentas que están establecidas en el catálogo de cuentas. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, que mínimo en un asiento contable tiene que haber dos participantes. Uno que se llame la partida y otro que se llame la contrapartida. En otras palabras, tienen que participar por lo menos dos cuentas contables. Pueden participar más, pero mínimo dos. Y sea que participen dos o más cuentas contables, lo que yo registro a nivel de monto al debe tiene que ser exactamente igual a lo que yo registro a nivel de monto al haber. Se llama principio de partida doble o principio de dualidad económica. Muy bien, cuando yo ya tengo esto muy claro, entonces lo que ocurriría es que yo tengo que iniciar en el proceso de la mayorización. Se encuentra en la página 23 y 24 de su texto guía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que funciona el tema de la mayorización? Voy a devolverme nada más un segundito. Note, por favor, tenemos asiento 1, 2 y llegamos hasta el asiento 8. Tengo que analizar para la mayorización, damas y caballeros, desde la 101 hasta la 108 o a la 100 o a la 500. Todos los asientos que yo tengo en un periodo específico los voy a trasladar a la mayorización utilizando una técnica muy sencilla que se le llama T de mayorización. Nos ayuda básicamente a identificar cuáles son los movimientos en los asientos de diario que hemos elaborado, que se están identificando en la parte izquierda de la cuenta y cuáles son los movimientos que se están identificando en la parte derecha de la cuenta. Y ya van a ver por qué sí es importante la T de mayorización o el proceso de mayorización. De nuevo, esto lo hacen ahora los sistemas, pero es importante que también nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Recuerdan el primer asiento? Efectivo, capital. Aquí tenemos dos cuentas contables identificadas. Las dos tienen un monto de 2 millones de colones. Cumple con el principio de partida doble. Entonces, ¿qué debería de hacer yo? Bueno, crear inicialmente una cuenta de T de mayorización llamada efectivo, que es exactamente esta misma, y colocar el monto de los 2.000 en la parte izquierda de la T. ¿Sí? Por favor, identifiquemos cada momento con un numerito del asiento que le corresponde a la par del monto. Eso nos ayuda muchísimo si hay diferencias para ir a buscar a los asientos, a ver en dónde fue que nos equivocamos con algún monto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Crear otra T de mayorización que se llame capital social, que es la siguiente cuenta que está acá en el asiento, y colocar los 2 millones de colones en la parte derecha de la cuenta. Por favor, identifiquemos ese monto con el número de asiento al que le corresponde el movimiento. Esto se comprende, damas y caballeros. Este es el proceso de mayorización. Estamos tomando los asientos de diario, analizándolos uno a uno y trasladando los montos hacia la mayorización. Perfecto. Asiento número 2. ¿Qué dice? Bueno, aquí hay 4 cuentas contables: mobiliario, IVA, cuenta por pagar y efectivo. Note, por favor, algo importantísimo. Ya en el asiento anterior habíamos creado una T de mayorización con la cuenta de efectivo. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto o qué es lo que tengo que hacer operacionalmente hablando? Continuar con el mismo proceso. Creo una cuenta llamada mobiliario y equipo, coloco el millón en la parte izquierda porque es el debe, identifico el movimiento con el 2 que corresponde al asiento número 2, sigo con la otra cuenta que se llama IVA por pagar, lo mismo, cuenta, monto, al lado en el que establece el asiento, identifico el movimiento con el asiento al que corresponde. Creo otra cuenta que se llama cuenta por pagar, con el monto al lado izquierdo, con la identificación del asiento correspondiente. Y por favor, ahora sí, prestemos nuestra atención en esta cuenta de efectivo. Yo ya había creado una cuenta, una T de mayorización con la cuenta de efectivo. No tengo que volver a crear
una T de mayorización, sino que en la que ya había registrado el movimiento del asiento número 1, voy entonces a trasladar el movimiento que le corresponde al asiento número 2, de manera tal que en esta T de mayorización voy a acumular el movimiento que corresponde al asiento número 1 y el movimiento que corresponde al asiento número 2. ¿Se comprende, damas y caballeros? ¿Hay alguna duda? Por favor, no se queden con ninguna duda. Se los pedimos con todo el cariño del mundo. Este no es momento de tener dudas. Seguimos con el asiento número 3. El asiento número 3 nuevamente toca la cuenta de efectivo. ¿Recuerdan? Asiento número 1 ya tenía un monto, asiento número 2 ya tenía otro monto y asiento número 3 ahora está presentando otro monto. Bueno, antes de eso ya habíamos creado la cuenta de T de mayorización en suministros, registramos el monto, identificamos el asiento al que corresponde, ya habíamos creado la mayorización de IVA por pagar. Aquí tiene otro movimiento en el asiento número 3 de 13,000. Véalo aquí donde está el debe. Lo mismo hacemos con el asiento número 4. Notemos que la mayorización, la T de mayorización de la cuenta de efectivo ha crecido con movimientos del asiento 1, del asiento 2, del asiento 3 y ahora estamos trasladando el monto que corresponde al asiento número 4. Lo mismo está ocurriendo con la cuenta de IVA por pagar. Teníamos movimientos del asiento 2, del asiento 3 y ahora tenemos un movimiento que está afectando el asiento número 4, pero ya no al debe, sino más bien al haber. Creamos la cuenta de ingreso por servicios, que es la que está en el asiento ya identificada. Por el monto, identificamos el movimiento con el asiento. Por favor, ¿está quedando bien claro el proceso de mayorización? ¿Tenemos alguna duda en este sentido? ¿Todo bien? Recuerden por favor que este no es el momento de quedarse con alguna duda. Por supuesto que este material lo van a tener entonces ahí a mano para que puedan comparar y, y estudiar un poco más a profundidad. Hemos tratado de que sea lo más sencillo posible. El asiento número 5 tiene el mismo comportamiento. Notemos cómo se nutre la T de mayorización ahora con un movimiento adicional que corresponde al asiento número 5. El asiento número 6 de igual manera nutre la T de mayorización que ya habíamos creado desde el asiento número 1. También nutre la T de mayorización que habíamos creado de IVA por pagar en el asiento número 2 y nutre el asiento o la T de mayorización que habíamos creado de ingresos por servicios y que habíamos creado en el asiento número 4. El asiento número 7 de igual manera afecta la T de mayorización de efectivo, la de IVA por pagar y crea una de gasto por honorarios. Y el último asiento toca dos cuentas, una que no se había creado, que es la de gasto por suministros, se crea, se identifica el asiento al que corresponde, se traslada el monto a la parte izquierda que corresponde al haber, perdón, al debe, y la de suministros ya la habíamos creado en el asiento número 3, se ve afectada de nuevo en el asiento número 8 y notemos que tiene un monto al debe y otro monto al haber. ¿Estamos claros? ¿Qué les parece el proceso? ¿Se ve sencillo? Explicado se ve más sencillo. Tengo que ser muy honesto con ustedes. Yo sé que quienes no estamos habituados a este tipo de registros, quizás se nos complique un poquito, pero hemos intentado en la medida de lo posible de bajar el volumen
Porque evidentemente este tema, tratado desde la perspectiva de un contador, debería tener un poco más de complejidad, ¿verdad? No solamente identificar las cuentas, saber qué es el debe y qué es el haber, sino que hay algunos cálculos un poco más profundos que se tendrían que hacer. No es nuestro caso, desde la tutoría anterior lo dijimos, lo que pretendemos es que ustedes tengan propiedad al ver estados financieros, de dónde se extraen los datos, cómo es que se extraen esos datos y cómo esos datos nos pueden ayudar a tomar decisiones. ¿Se comprende el tema de la mayorización? Profe, es como trasladar las mismas cuentas que están en el asiento a las de... son exactamente las mismas cuentas, no es como que nos vayamos a inventar otras para... Excelente, excelente, Helen. No lo Ok. podía yo haber dicho mejor. Tal como tú lo dices, una vez que yo ya tengo claridad sobre los asientos de diario, lo que tengo que hacer es nada más trasladar la información que cree en asientos de diario. Eso me asegura a mí también cumplir con el principio de partida doble. Profe, adelante, por favor. Sí, podríamos decir que el hacer la mayorización nos va a ayudar a conocer los saldos de las cuentas. Por ejemplo, una cuenta que se utiliza mucho en contabilidad es la cuenta de efectivo o bancos. Constantemente está en movimiento y como que están leyendo, buscar el asiento 1, ay, aquí, el asiento 2, ay, aquí también. No. Entonces, la mayorización lo que hace es agrupar los movimientos que han tenido las cuentas. Entonces, la persona va a tener un panorama más claro, por ejemplo, de cuánto dinero dispone en la cuenta de efectivo, qué se ha gastado, cuánto me quedan de suministros. Más que todo, esa es la idea de que las personas sepan cuánto es lo que disponen en efectivos o cuánto es lo que deben o si ya abonaron o no abonaron. Más que todo, esa es la idea. Es como si quisiéramos compararlo con un partido, es como tener el resumen o las estadísticas del partido. Básicamente eso es. Muchas gracias, profe. Y el profesor José Joaquín, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque, ¿qué sigue? Bueno, recuerden que, por ejemplo, la cuenta de efectivo tenía varios movimientos al debe y varios movimientos al haber. Entonces, tenemos que saldar las cuentas. Ese es el siguiente paso a nivel de mayorización. Una vez que yo traslado todos los movimientos de los asientos de diario, la obligación es saldar las cuentas. Y aquí hay algunos aspectos sumamente importantes que debemos tomar en cuenta. Si está tomando nota, preste más de la debida atención, porque estos son elementos técnicos que nos pueden ayudar a tener éxito o deséxito cuando estamos em, conociendo o determinando los saldos de las cuentas. Veamos. Paso número 1, tomo el debe, los montos que están en el debe en la cuenta de efectivo y los sumo. Ese es el paso número 1. Los montos que están ubicados al debe en la cuenta de efectivo, en este caso específico, sumar el asiento 1, el 4 y el 6, me da como un total o como un subtotal 2.621.500. Recuerde, paso número 1, sumar los montos que están al debe. Paso número 2, sumar los montos que se encuentran al haber. O en otras palabras, en este caso específico para la cuenta de efectivo, sumar el asiento 2, el 3, el 5 y el 7. Esta sumatoria me da como resultado un monto de 1.132.000. Notemos que tenemos entonces ahora sí un monto al debe de 2.621.500 y un monto en la parte derecha o al haber de 1.132.000. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Restar el monto que se encuentra al debe y restarle el monto que se encuentra al haber. O sea, a 2.621.500 le resto 1.132.000.
32,000. Y aquí hay una pregunta que siempre tenemos que hacernos, damas y caballeros, y que puede ser un error técnico si no conocemos la forma correcta de colocar el resultado. Yo resto 2,621,500 y 1,132,000 y el resultado que me da lo coloco al debe o lo coloco al haber. Esa es una pregunta sumamente importante. ¿Dónde tendría que colocar el resultado? ¿Al debe o al haber? Al D, profe. Diego, muy bien, muchísimas gracias. ¿Por qué al debe, Diego? Porque es donde está la cantidad mayor. Excelente, Diego. Excelente. Muchísimas gracias por tu aporte. En este caso específico, damas y caballeros, el monto más alto está al debe, 2,621,500. El resultado del saldo de la cuenta de efectivo es de 1,489,500. Voy a devolverme un segundito a lo que mencionaba Diego. Vean, damas y caballeros, si el escenario hipotético fuera al contrario y los 2,621,500 estuvieran al haber y el 1,132,000 al debe, el saldo debería de estar colocado al haber. Eso nos llevaría a otro tipo de análisis, ¿verdad? A nivel contable. Si ustedes estuvieran estudiando contabilidad, ahí tendríamos varias lecciones para poder conversar a fondo sobre este tema. Para nosotros específicamente, lo que es importante y debemos tomar en cuenta es que el monto del resultado de la resta siempre se va a colocar en donde se encuentre el submonto, por llamarlo de alguna manera, más alto. En este caso, 2,621,500 es más que 1,132,000. El resultado se coloca al debe. Eso nos da claridad, ¿estamos claros con ese tema? ¿Sí se comprende? Perfecto, perfecto. Y lo mismo tendríamos que estar haciendo con cada una de las mayorizaciones que hicimos anteriormente. Noten aquí, por favor, en IVA por pagar, sumamos a 102, 3 y 7, 182,000, sumamos a 104 y 6, 71,500. ¿Dónde está el monto más alto? Al debe. 182,000 menos 71,500, el resultado, 110,500. Ingresos, sumamos a 104 a 106, resultado, 550,000. Y con cada una de las mayorizaciones tenemos que hacer exactamente lo mismo. Suministros, tiene un monto al debe, un monto al haber. ¿Dónde está el monto más alto? Al debe. 100,000 menos 40,000, 60,000. ¿Dónde queda el saldo? Al debe. ¿Se comprende esto? ¿Qué es lo que deberíamos? Muchas gracias. ¿Qué es lo que deberíamos entonces de tener claridad en este aspecto cuando estamos trabajando en asientos de diario y mayorización? Debemos tener claridad. Existe un estado pro forma que se llama balance de comprobación, que ahorita lo vamos a ver, pero este no es específicamente el balance de comprobación, es un ejercicio nada más para poner a prueba el principio de partida doble. Vean. Si yo colocara el saldo de efectivo, de mobiliario, de IVA, de suministros, de gastos, el total de lo que he registrado al debe es de 3,050,000. Y si coloco el saldo de la cuenta de capital, de cuenta por pagar y de ingreso, que tiene saldo al haber, el monto que me da como resultado es exactamente igual. En otras palabras, podemos decir en este caso específico que cumplimos con el principio de partida doble, porque todo lo que registramos al debe es exactamente lo mismo que lo que registramos al haber. ¿Alguna duda?
¿Alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Qué serios, ah? ¿Qué seriedad? ¿Hay ninguna duda? Muy bien, muy bien. En la página, gracias. En la página 83 de su libro, hay un listado de cuentas. Esta es otra forma de poder organizar. Saltándonos todo lo anterior, puede ser que nos encontremos con un ejercicio en donde nos dan un balance de comprobación o donde nos solicitan un balance de comprobación a partir de un listado de cuentas muy parecido al que va a aparecer en este momento en su pantalla. Si ustedes observan, lo que hay ahí es sencillamente una lista de cuentas con saldos de cada una de las cuentas. Podríamos decir, podríamos tener la osadía de pensar que nos hemos saltado los asientos de diario, la mayorización, y entonces como resultado está simplemente esta lista. ¿Qué deberíamos nosotros de comprender? Bueno, que por ejemplo, y aquí es importante de nuevo que manejemos la teoría. ¿Cuál debería de ser, según la teoría, el saldo del gasto? El saldo del gasto debería de ser al debe. ¿Cuál debería de ser el saldo del capital? El saldo del capital que corresponde al patrimonio debería de ser al haber. ¿Cuál debería de ser el saldo de cada una de las cuentas que se encuentran en este listado? Eso es lo que deberíamos de estar identificando. ¿Para qué? Para poder comprender que mediante un estado pro forma, un ordenamiento de las cuentas, llamado balance de comprobación, trayéndome los montos, por ejemplo, de efectivo, 3.847.000, de cuenta por cobrar, 5.244.000, y así sucesivamente. Al finalizar el ejercicio, noten por favor que aquí tenemos activos, todo esto son activos. Aquí tenemos gastos y lo que esté desde acá hasta acá se convierte en pasivos y patrimonio. También tenemos ingresos. ¿Qué es importante entonces que tomemos en cuenta para hacer un resumen de lo anterior? Bueno, que todas las cuentas contables tienen un saldo. Ya sabemos que el saldo normal de los activos y de los gastos es el debe, y el saldo normal o habitual de patrimonio, ingreso y patrimonio, ingreso y pasivo y deuda es al haber, ¿verdad? Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Si se nos solicita de un listado como estos elaborar el balance de comprobación, pues entonces lo único que tenemos que hacer es dividir las cuentas que tienen un saldo al debe de las cuentas que tienen un saldo al haber, y al final la sumatoria de las cuentas que tienen un saldo al debe tiene que ser exactamente igual a las cuentas que he colocado con saldo al haber. Principio de partida doble, dualidad económica. ¿Queda claro esto? ¿Algo que quiera adicionar, profe? ¿Todo bien? No, nada más que a la hora de elaborar esta balanza, ¿verdad? Tener mucho cuidado
porque a la hora de pasar los montos a veces se equivocan mucho y ponen cuentas que son del haber en el debe. Sería importante, ¿verdad?, que consultaran la bibliografía si están haciendo las prácticas, consultaran la bibliografía y vean que son activos y que son pasivos. Tener muy claro eso que usted dijo. Los activos, la mayoría de veces, o en su mayoría, su saldo es un saldo deudor. ¿Qué significa? Que van a ir al debe. Pasivos, saldos acreedores, al igual que los ingresos y el patrimonio, van todos al haber y los gastos van al debe. Sumando eso, tiene que ser exactamente igual. En el caso de que un saldo sea diferente al otro, entonces ahí tienen que empezar ya sacan la diferencia, porque muchas veces, por ejemplo, el debe tiene un monto y el haber tiene otro. Entonces yo saco la diferencia que hay entre uno y otro. Y muchas veces ese monto que me da la diferencia es un movimiento que está. Entonces analizo y digo, ay, mira, esta cuenta era del haber y la puse en el debe. Entonces traslado para que no vayan a tener problemas. Porque esta balanza, más que todo, lo que me va a ayudar a, a visualizar es que yo apliqué la partida doble correctamente. Si no me da lo mismo los lados, entonces quiere decir que hay un error en uno de los movimientos que yo hice. O tal vez no, tal vez en los asientos de diario estén bien, pero a la hora de mayorizar, yo cometí el error y lo puse erróneamente. Entonces, tener ese cuidadito, ¿verdad? Si no están balanceadas, sacar la diferencia y verificar ese monto que tal vez está mal colocado para que no vayan a tener problemas. Pero es importante esta balanza es importante, porque es la que me va a indicar que los movimientos contables que yo hice están correctos y que apliqué correctamente la partida doble. El volumen, compañero. ¿Cómo me ocurre? Muchas gracias. Excelente, profe. Y también, nada más adicionar el comentario del profe, que de repente la diferencia se encuentra cuando nosotros tomamos de los saldos de la mayorización hacia el balance de comprobación y podría ser que estemos invirtiendo un número. De repente colocamos aquí en lugar de 225,000, podríamos colocar 252,000. Entonces, junto con lo que dice el profe, saquemos la diferencia que hay entre el debe y el haber y busquemos en los asientos o en los montos si hay un 1 que sea parecido. Eso nos podría dar una guía. Pero también revisemos que todos los montos que hemos trasladado al balance de comprobación sean exactamente los mismos que estaban en la mayorización. Recuerden que estos son saldos, ¿verdad?, que hemos traído de la mayorización y los estamos presentando en un cuadro completo. Pero detrás de eso, detrás de este cuadro, es muy probable, bueno, no, es la realidad, tienen que haber asientos de diario que respalden esos saldos y el traslado del asiento de diario hacia el proceso de la mayorización para que dé como resultado esos saldos que ustedes están viendo en este momento en el cuadro. Finalmente, porque con este material que tienen en esta tutoría, ya van a poder trabajar en la tarea, o más bien el trabajo de investigación que hemos propuesto para que ustedes vayan mostrando su conocimiento. Ya esto es la base esencial. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos el balance de comprobación y está cerrando el debe y el haber, lo que sigue es elaborar estados financieros, que es prácticamente el último paso. El último paso es identificar ingresos y gastos, elaborar la resta y determinar qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio y trasladarlo hacia un estado financiero. Eso lo vamos a desarrollar de manera más amplia, muchísimo más detallada también en algunos de los conceptos en la siguiente tutoría.
¿Esto queda claro? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que nos quieran compartir? Recuerden que esta semana tenemos que centrar nuestra atención en el tema de la lectura en inglés, el foro que hay que participar. Si es que no han participado, los animamos a que lo hagan lo más pronto posible. Profe. Sí, algo muy importante que yo quiero resaltar es cuando presenten los trabajos, por favor, aquellos que tengan el dominio, digamos, que puedan presentarlo en Excel. Si tienen el dominio, pues que lo hagan, porque el Excel es una herramienta que nos puede colaborar mucho y nos puede facilitar a la hora de colocar los montos. No es lo mismo que yo ponga 1.000.000 sin puntos, sin comas, sin decimales, a que ponga 1.000.000 de colones, ¿verdad? O sea, tenemos que diferenciar, ¿verdad? Hacer la diferencia que estamos trabajando con una moneda, que sería el colón, y hacer la separación, ¿verdad? Bien, porque a veces nos mandan trabajos en donde dice, bueno, se pagó 1.000.000 de colones, y nos ponen el número 1.000.000, y al otro lado ponen el monto correcto, ¿verdad? Tener cuidadito que todo vaya expresado en término monetario, no números. Y si los trabajos los van a presentar en Word, pues por favor, los asientos o que la información no quede cortada. Que si voy a presentar la balanza de comprobación, que quede en una sola página, en una sola hojita, no que la mitad me quede en una y la mitad en otra, porque para efectos de lectura es un poco difícil para comprender. Que todo vaya lo más ordenadamente posible. Como les dije, aquellos que tienen la posibilidad o tienen la habilidad de manejar el Excel, pues perfecto, sería increíble, porque es una forma muy ordenada de presentar la información. Excelente, profe. Y también aquellos que de repente preguntan, ¿y lo puedo presentar en PDF? Tenga cuidado cuando hace la conversión, tanto en Excel como en Word, hacia PDF, porque si los márgenes no están correctamente colocados, corta los cuadros. Y si corta la información y nosotros no tenemos la posibilidad de observar, recuerden, fechas, cuentas y montos, pues prácticamente nos amarran de manos para poder evaluar un ejercicio, ¿verdad? Entonces tengan esos cuidados, revisen bien el archivo que van a subir y por supuesto que tienen luz verde y aprobación para que, si usted domina el Excel, puede presentar perfectamente un archivo de Excel, tanto los asientos de diario como las mayorizaciones, y balance de comprobación, estado de resultados y balance general, que eso sería un poco más adelante. Les comentaba que quería compartir con ustedes algo también. Este año se nos solicitó por parte de la coordinación de la cátedra que ojalá pudiéramos resolver un ejercicio que fuera sencillo de comprender con el proceso completo, con el ciclo contable. Entonces, en la semana número 3, que se va a habilitar la próxima semana, ustedes van a encontrar un videíto dentro de los recursos. Es un video corto donde se explica un ejercicio completo, con todo el ciclo. Por favor, tenga la amabilidad de pausarlo, de verlo, de entenderlo, de analizarlo. Por favor, tenga esa amabilidad, porque es un recurso que hemos creado también con la intención de poder facilitar un poco la comprensión de algunos términos y de algunos temas que somos absolutamente conscientes que podrían ser dificultosos si uno no se dedica a esto o si no ha estudiado nunca temas contables. Si no hay ninguna duda, queremos agradecerles de parte del profesor José Joaquín, que es su servidor. Continuamos en contacto, ahí tienen las líneas de comunicación abiertas siempre y aprovechen este curso, aprovechenlo al máximo.
trate de sacarle el jugo. De nuevo, no, quizá no para pensar, bueno, eso es una decisión muy suya, muy personal, en dedicarse a la contabilidad el resto de su vida. Sería genial si así lo hace, pero sobre todo para comprender cómo esto nos puede ayudar a tomar decisiones. El profe José Joaquín ahora mencionaba algo. En las T de mayorización, cuando las haga, vea el saldo y observe, ¿hay un monto superior al debe o un monto superior al haber? Por ejemplo, si ocurriera en una cuenta de efectivo, que es parte del activo, que hay un monto superior al haber versus el monto que se encuentra al debe, tenga mucho cuidado porque eh, cuando uno lo analiza, de manera automática, con el ojo entrenado, dice, ahí hay algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque usted no podría tener una cuenta de banco sin plata. Y peor aún, o una cuenta de efectivo sin dinero. Y peor aún, si tiene un monto que excede la capacidad de efectivo que en sana apariencia se está mostrando en una T de mayorización llamada efectivo. Temas como esos, cuando usted sea gerente, dueño o vaya a tomar decisiones en algún negocio y le presenten estados financieros, entrene su ojo, no para decir, mira, esto iba al debe y esto iba al haber, sino para decir, caray, mira, tenemos en la cuenta de banco 8 millones de colones, pero le debemos a a nuestros clientes 10 millones de colones. ¿Cómo vamos a hacerle frente? Y entonces ahí probablemente usted no pueda tomar una decisión, sino que llama al especialista, al gerente de contabilidad, al jefe de contabilidad financiera o lo que sea, y entonces en una reunión usted le puede decir, mire, está ocurriendo esto, lo estoy detectando, ¿qué vamos a hacer? Llama al gerente comercial o al de ventas y le dice, necesitamos aumentar las ventas, necesitamos disminuir al de logística, el inventario, llama a recursos humanos, ¿cómo podemos hacer para maximizar los gastos? Sobre todo en planilla, que planilla es la parte más pesada en una empresa. Todo ese tipo de decisiones financieras se toman en torno a los estados financieros que nos enseñan en estos espacios, ¿verdad? Universitarios, pero que nos muestran información que nos pueden ayudar a tomar decisiones basándonos en datos. Eso es importante. ¿Alguna duda, damas y caballeros? Profe, no sé si quiere cerrar con algo más, algo que se me haya olvidado. No, todo quedó pues bastante claro y nada más decirles a los muchachos que por favor que si tienen alguna duda con algún ejercicio consulten a la unidad didáctica que es muy buena y si aún así tienen dudas por favor no duden en escribirnos, nosotros estamos a disposición de todos y les aclaramos las dudas con mucho gusto, pero por favor no envíen trabajos así como por salir del paso, ¿verdad? Recuerden que este curso es un curso muy valioso para todo lo que es la parte financiera de las empresas. Aprovechenlo y decirles, bueno, buenas noches y nos vemos en la próxima tutoría. Gracias, profe. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, damas y caballeros. Que pasen buenas noches. Ha sido un gusto, un placer. Buenas noches. Muchas gracias.